Sean bienvenidos a esta rueda de meteoro número 52 y hoy continuamos con una breve e interesante lectura en donde conoceremos aspectos de la manera en que representaban los objetos y la vida cotidiana en sus pinturas los antiguos mexicanos. Recordamos que la siguiente escritura es parte del capítulo 21 del libro Indumentaria Antigua Mexicana del Dr. Antonio Peñafiel. Antes de comenzar, te invito a suscribirte y si te gusta el arte y la cultura, no olvides apoyar nuestro trabajo dejando pulgar arriba o tu opinión en los comentarios. En esta lectura no solo conoceremos la representación pictográfica de los antiguos mexicanos, sino también parte de su numerología y de la forma de expresarse gráficamente en la pintura. Esta lectura es la tercera que hacemos de este libro. La primera de ellas es Códices Mexicanos, en la que vimos los diferentes tipos de papel, preservación y representación de las gráficas, entre otras cosas. Y la segunda, la pintura de los mexicanos, en donde descubrimos el proceso, minerales o insectos de los que obtenían el color y que también encontrarás en este canal. Carácter general de la pintura y modo de pintar los objetos. Representación de los objetos pintados por los antiguos mexicanos. Las figuras de montes, ríos, edificios, plantas, animales y sobre todo las de hombres que se ven en las pinturas mexicanas antiguas son por lo común desproporcionadas y deformes, lo que según me parece debe atribuirse no tanto a su ignorancia sobre las reglas de proporción ni a su falta de habilidad, sino que pensaban tan solo en representar los objetos. No cuidaban de la perfección de la imagen y muchas veces se conformaban solo con los contornos. Sin embargo, he visto entre muchas pinturas antiguas algunos de los retratos de los reyes de México en que, además de la belleza singular del colorido, se notaba una observancia exacta de las proporciones. Pero no niego, hablando en general, que distaban mucho de aquellos pintores de la perfección del dibujo y de la inteligencia del claroscuro. Se servían no solo de las simples imágenes de los objetos, como han dicho algunos escritores, sino de jeroglíficos y caracteres. Representaban las cosas materiales con sus propias figuras, aunque para ahorrar tiempo, trabajo, colores y papel, se contentaban con una parte del objeto, que bastaba para darlo a conocer a los inteligentes, pues es así como nosotros no podemos entender lo escrito sin aprender antes a leer. También ellos debían instruirse antes en el modo de figurar los objetos. Se entiende que la idea pura de representar el objeto era lo más importante, dejando de lado los detalles del mismo. Tomando en cuenta que no tenían un sistema desarrollado de escritura, pudiera ser que al detallar una representación, la historia que contaban perdería contexto. Me imagino como cuando estamos escribiendo y se vienen ideas de repente que si no las escribimos al instante se olvidan. Para los objetos que carecen de forma material o cuya imitación sería muy difícil, se valían de ciertos caracteres, ya no verbales, esto es, destinados a formar palabras, como nuestras letras, sino reales o significaciones inmediatas de las cosas, como los caracteres algebraicos y astronómicos. Con respecto a los caracteres numerales, debe observarse que ponían tantos puntos cuantas eran las unidades hasta 20. Este número tenía su carácter o figura especial, doblaban este signo hasta 20 veces 7, esto es 400. El signo de 400 se repetía hasta 20 veces u 8000, y este se repetía también. Con estos 4 caracteres y los puntos expresaban todas las cantidades o a lo menos hasta 20 veces 8000 o 160,000. Es de creer, aunque no lo sabemos, que tuvieran otro signo para este número. Para representar una persona determinada, pintaban un hombre o una cabeza humana y sobre ella una figura que expresaba el significado de su nombre. Esta parte es interesante ya que no solamente era poseer un nombre, sino que el dibujo sobre la cabeza podría decirse que representaba un significado más profundo del personaje. Para expresar una ciudad o villa, pintaban otra figura significativa del sentido de su nombre. Para formar su historia, pintaban en la orla de la tela o papel las figuras de los años, en otros tantos cuadritos, y junto a cada uno de ellos, los sucesos correspondientes a aquel año.
y si por ser muchos los años cuya historia refiere no podían caber todos en la misma tela, continuaban en otra. Por lo que respecta al orden de representar los años y los sucesos, el pintor podía comenzar por el ángulo que quisiera, pero con esta regla observada constantemente en cuantas pinturas he visto, esto es, que si empezaban por el ángulo superior, a mano derecha, continuaba hacia la izquierda. Si empezaba, como era el más común, por el ángulo superior de la izquierda, seguía perpendicular hacia abajo. Si pintaba el primer año en el ángulo inferior a mano izquierda, continuaba hacia la derecha, y si en el ángulo inferior de la derecha, seguía perpendicularmente hacia arriba, de modo que en la parte superior de la tela no pintaba nunca de izquierda a derecha, ni en la inferior de derecha a izquierda, ni subían por la izquierda, ni bajaban por el lado opuesto. Sabido este método, es fácil conocer a primera vista dónde empezaba la serie de los años en una pintura histórica. No puede negarse que este modo de representar las cosas era imperfecto, embrollado y equívoco, mas no por esto deja de ser digno de alabanza. El conato de aquellos pueblos en perpetuar la memoria de sus acaecimientos y su industria en suplir, aunque imperfectamente, la falta de letras, a cuyo descubrimiento hubieran llegado quizás atendidos los progresos de su civilización, si no hubiera sido de tan breve duración su imperio, o al menos habrían abreviado considerablemente y facilitado su escritura con la multiplicación de los caracteres. Sus pinturas no deben considerarse como una historia ordenada y completa, sino como monumentos o apoyos a la tradición. No se puede elogiar dignamente el cuidado que tenían los padres y maestros en instruir a sus hijos y discípulos en la historia nacional. Les hacían aprender las arengas y discursos que no podían expresar con el pincel. Ponían en versos los sucesos de los antepasados y les enseñaban a cantarlos. Esta tradición aclaraba las dudas y ayudaba al mismo tiempo con estos monumentos a eternizar la memoria de sus héroes, los ejemplos de virtud, su mitología, sus ritos, sus leyes y sus costumbres. No solamente se servían aquellos pueblos de la tradición, de las pinturas y de los cánticos para conservar la memoria de los sucesos, sino también de hilos de diversos colores y diferentemente anudados, llamados quipo por los peruanos y por nosotros nepohualtzintzin. Este extraño modo de representar las cosas tan usado en el Perú no parece que haya sido adoptado en los países de Anáhuac, sino en los siglos más remotos, pues no se encuentran vestigios de aquellos monumentos. Boturini dice que después de la más diligente investigación, apenas pudo hallar uno en un pueblo de Tlaxcala, pero los hilos estaban gastados y casi consumidos por el tiempo. Si los pobladores de la América Meridional pasaron a Anáhuac, como algunos opinan, pudieron haber dejado allí aquel arte que poco a poco fue abandonado por la pintura que introdujeron los toltecas o quizá otra nación más antigua. Después que aprendieron de los españoles el uso de las letras, muchos hábiles mexicanos, texcocanos y tlaxcalenses escribieron sus historias, parte en español y parte en elegante estilo mexicano, cuyos escritos se conservan aún en algunas bibliotecas de México, como ya lo he dicho. Pues bien, hemos llegado al final de este interesante capítulo que nos muestra parte de la representación pictográfica de los antiguos mexicanos, su manera y forma de expresión por medio de la pintura ideográfica. Si tienes una opinión del contenido que acabo de leer, te invito a que dejes tu comentario, que con todo gusto responderé. Muchas gracias por acompañarme en este video, por dejar un me gusta y suscribirte a este canal. Nos vemos el próximo domingo en la Rueda de Meteoro. ¡Vámonos!